Recientemente vimos fin de semana pasado, la feria Expo Móvil Banreservas, donde se dio cuenta de que se recibieron alrededor de 8.000 millones de pesos en solicitudes de crédito para la adquisición de vehículos, principalmente vehículos nuevos y algunos vehículos usados, pero en buenas condiciones. Y menciono esto porque uno se sorprende a veces de la facilidad con que las entidades del sistema financiero conceden financiamientos para determinados artículos de consumo no necesariamente productivos, y no me quiero referir específicamente a esta entidad financiera, me quiero referir al sistema financiero, o sea, que realizan ferias de consumo para ventas de vehículos, o realizan ferias para cualquier venta de tal vez otros productos. Cuando viene el Black Friday, por ejemplo, el Viernes Negro, que muchos bancos financian la adquisición de electrodomésticos y eso, préstamos de consumo. Menciono esto porque entonces mucha gente se pregunta por qué hay determinados artículos de consumo que se financian con mucho más facilidad que artículos que pueden ir a áreas productivas, como son financiamientos para emprendimientos de micro o pequeñas empresas, o para el desarrollo de micro o pequeñas empresas. Entonces, una frase muy recurrida era de que es más fácil, en República Dominicana es más fácil conseguir un préstamo para comprar un vehículo de lujo que para comprar una maquinaria para una empresa. Pero eso tiene su explicación. Y no se puede ver eso como si fuera algo diseñado para perjudicar a un sector y beneficiar a otro. No. Se trata de la seguridad. Y cuando digo la seguridad es porque las entidades de intermediación financiera tienen la obligación, porque así tienen que regirse por acuerdos incluso internacionales, el llamado Acuerdo Tratado de Basilea, y también por normativas locales, de llevar o tener indicadores favorables en cuanto a los niveles o el índice de solvencia, su índice de tasa de morosidad, los préstamos de alto riesgo, los préstamos de menor riesgo. Y resulta que los préstamos para financiar vehículos nuevos son préstamos de muy bajo riesgo. Usted dirá, ¿cómo va a ser? Sí, a pesar de que son préstamos de consumo, y a pesar de que es un préstamo para un producto que no necesariamente es imprescindible para la persona que lo adquiere, es un préstamo de bajo riesgo por lo siguiente. Primero, porque se trata de un vehículo nuevo. Y segundo, porque ese financiamiento está atado de inmediato a un seguro, lo que se conoce como el seguro full, un seguro completo para ese vehículo. Un seguro que está condicionado al préstamo. O sea, el banco no te financia ese vehículo si tú no contratas ahí mismo un seguro full para ese vehículo por el tiempo que va a durar el financiamiento. Y muchas veces incluso hasta te ofrece el propio banco algún tipo de facilidad para financiarte el monto del seguro, o para que alguna compañía de seguro, tal vez relacionada, pues ofrezca un descuento bien favorable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vehículo se va nuevo a manos del adquiriente con un seguro full. Si el adquiriente desbarata el vehículo dentro del plazo establecido para el pago del financiamiento, pues sencillamente el banco tiene asegurado el costo del préstamo que concedió. Si el cliente entonces incurre en atrasos de pago, como el vehículo está en buenas condiciones porque el vehículo tiene un seguro full, pues para el banco es de poco riesgo despojar entonces a ese cliente del vehículo, en el caso de que sea necesario incautárselo por falta de pago, y luego entonces pues comercializarlo más adelante. Y es una comercialización más adelante que no hace el propio banco, sino que generalmente hacen empresas tercerizadas que están especializadas en eso. Al banco no le interesa quedarse con un vehículo que vale 5 millones de pesos cuando ese vehículo tiene una deuda con el banco o el propietario del vehículo de 1 millón de pesos. Al final, el banco no tiene que ver en cuánto se vende el vehículo. El banco lo que quiere es recuperar el dinero que se le debe. Por lo tanto, si usted tiene un financiamiento de un vehículo nuevo que le costó, qué sé yo, 3 millones de pesos, y ese vehículo ya tiene un valor, tal vez al cabo de 1 año, 2 años, de 2,5 millones, y la deuda con el banco es de 1 millón, al momento de incautar el vehículo, al banco no le interesan los 2,5 millones que vale el vehículo. Al banco lo que le interesa es el monto que se le debe. Luego, entonces, por eso hay empresas, incluso oficinas de abogados, que se dedican a comprar ese tipo de bien incautado, porque pueden venderlo incluso a un precio por debajo del valor de mercado,
porque lo único que tienen que hacer es cubrir el valor que le interesa a la entidad financiera, que es el préstamo que se le debe o el monto del préstamo que se le debe, y después lo otro es ganancia. Y lo mismo ocurre con los bienes inmobiliarios. Un apartamento, el banco te financia hasta un 90%, hasta un 80% del apartamento, con el apartamento en garantía, por lo tanto es un préstamo de alta seguridad. ¿Por qué de alta seguridad? Bueno, porque al final, si el cliente no puede pagarlo, el cliente tiene una deuda que siempre va a ser menor al valor de ese bien inmobiliario, y ese bien inmobiliario se puede vender con facilidad en caso de que se llegue a la situación extrema de tener que incautar el inmueble. Inmueble con el cual el banco no se queda, porque el banco no es una compañía inmobiliaria. Lo mismo pasa con el vehículo. El banco no se queda con el vehículo porque el banco no es una agencia de venta de vehículos. El banco lo único que le interesa es que usted disfrute del bien que usted adquirió con un financiamiento y que usted pague ese financiamiento. Si no puede pagar ese financiamiento, cualquier mecanismo de negocios económicos que se realice para el banco, lo único importante es recuperar el monto que se le debe, el capital que se le debe, y luego lo otro, si hay una tercera persona intermediaria que se gana un dinero adicional, bueno, eso es bueno que se lo ganó. Váyase usted con felicidad. Para mí, lo importante como banco es que si me deben 100 mil pesos, me paguen mis 100 mil pesos. Aunque el bien que esté en garantía tenga un valor de $500,000 de pesos. No importa. Los otros 400,000, bueno, que se lo gane el que compra la deuda, si es que compra la deuda. Y eso pasa mucho en las subastas. Ustedes muchas veces ven en los periódicos subastas principalmente de bienes inmobiliarios y de vehículos que son incautados. Y en esa subasta el precio de venta casi siempre está muy por debajo del valor real del artículo que se está vendiendo. Casi siempre esas subastas las compran oficinas de abogados, porque sucede que en la República Dominicana usted como civil no puede participar en una subasta si no es a través de una oficina de abogados, o sea, a través de un abogado. Y hay muchos abogados que lo que hacen es que tienen empresas ellos mismos de incautación o de adquisición de bienes inmuebles o mobiliarios de buen valor, que tienen una deuda baja con el banco. Entonces usted viene y lo compra, paga esa deuda baja con el banco y ya usted tiene un bien ahí que lo puede vender y sacar y ganarse un buen dinero. Ahora, eso se hace con préstamos que son de alta seguridad. Y aunque no lo parezca, los préstamos de vehículos nuevos son de alta seguridad porque vienen atados automáticamente a un seguro full. Diferente a financiar una maquinaria, un equipo, o financiar un préstamo para capital de una micro o pequeña empresa. Porque ¿qué pasa en la República Dominicana? Que las micro o pequeñas empresas, aun cuando son empresas que están formalizadas, tienen la limitación de que, por un lado, la mayoría no opera en un local propio, por lo tanto no tienen un patrimonio inmobiliario que les pueda servir de garantía como un bien inmobiliario. Un local alquilado, tal vez a veces hasta en un patio, un taller de desabolladura y pintura, un taller de banistería, que a veces funciona en un parqueo privado de propiedad de alguien que se lo deja ahí rentado informalmente por un dinero. Y bueno, pon tú una enramada ahí, ya tú tienes un taller que mueve tal vez millones de pesos, pero finalmente no tiene un mecanismo de garantía. Y tal vez el dueño de ese taller tiene equipos, maquinarias, pero tal vez esas maquinarias son maquinarias ya usadas, ya viejas, o que tal vez las adquirió de otro que le vendió la maquinaria sin los documentos correspondientes, no tiene un título de propiedad de ese mobiliario que le sirve de maquinaria. Y entonces cuando va a solicitar un financiamiento al banco, el banco le dice, bueno, es que tú no tienes ningún tipo de garantía más que el funcionamiento de tu negocio para sustentar la seguridad de que ese financiamiento va a tener un retorno en cuanto a saldo seguro. Y usted dirá también, bueno, pero puede entonces contratarse una compañía de seguro para asegurar el negocio, pero ninguna compañía va a asegurar un negocio cuyo local no tiene documentos, o un negocio cuyas maquinarias o equipos, aunque estén ahí y sean tangibles, tampoco tienen un sustento en términos contractuales, no tienen una tasación de valor. Entonces, como son equipos ya usados, que tal vez tienen un poco valor de mercado, aunque sí tienen un gran valor en cuanto a la productividad que le saca el propio dueño del taller, el propio negociante, no tienen un sustento para garantizar un seguro que luego pueda darle fortaleza a la tasa de retorno o la seguridad de retorno que puede tener el banco. Por eso entonces el banco lo que hace es que le dice, bueno, yo te puedo prestar ese dinero, pero como tu financiamiento es de alto riesgo, yo te lo voy a prestar con una tasa de interés mucho mayor. Y posiblemente poniéndole requisitos mayores.
Para solucionar en parte esa situación, aquí se promovió, a principios de este año, incluso fue aprobada en febrero de este año, una ley que se llama Ley de Garantías Mobiliarias, que es la ley 45-20. Esa ley viene a facilitar para las empresas el hecho de que puedan poner en garantía, como la mayoría de empresas funcionan en locales rentados, que puedan poner en garantía material o equipos mobiliarios o contratos de servicios con algún suplidor como garantía mobiliaria, repito, o no inmobiliaria ante el banco. Por ejemplo, usted tiene un taller, un negocio, y usted tiene ahí, qué sé yo, si es un taller de textil, usted tiene 20 máquinas industriales de coser debidamente documentadas, y con esas 20 máquinas usted va entonces al banco y le dice, mira, esto es un bien mobiliario que yo tengo aquí, pero eso es una garantía y yo quiero un préstamo y te pongo como garantía esta materia, este bien mobiliario. O te pongo como garantía este almacén que yo tengo aquí de materia prima, de lo que yo fabrico con esa materia prima. Y tengo aquí un inventario de, qué sé yo, de 10 millones de pesos en materia prima acumulada. Y entonces yo quiero un préstamo de 8 millones y te pongo como garantía los 10 millones de pesos en materia prima. O también un contrato que diga, mira, yo tengo un contrato, tú vas al banco y le dices, yo tengo un contrato aquí de garantía de suministro por los próximos 5 años de tal o cual producto a tal o cual empresa de la cual yo soy suplidor, y esa empresa me garantiza que me va a comprar ese producto por los próximos 5 años, y eso envuelve una facturación que puede rondar los 50 millones de pesos, y yo necesito un préstamo de 40 millones de pesos, te pongo como garantía este contrato de venta o de suministro a una empresa de la cual yo soy suplidor. Entonces, esa ley de garantías mobiliarias facilita ese tipo de canalización de financiamientos a los fines de que el banco pueda tener entonces la posibilidad de conceder un financiamiento rápido a una micro o pequeña empresa que no tiene garantía inmobiliaria, pero que sí tiene garantía mobiliaria o en especie, que sustente entonces la seguridad del pago de ese financiamiento. Ahora, eso no puede hacerse cuando se trata de microempresas o de pequeñas empresas que se han desarrollado y que generalmente mueven mucho dinero, pero que no cuentan con equipos o maquinarias con un valor de mercado tangible y documentado suficiente como para servir de garantía ante un financiamiento. Yo recientemente ponía de ejemplo el caso del dueño del empresario del barrio, que el empresario del barrio tiene 3 colmados o 4 colmados, tiene una compra-venta y tal vez tiene 3 o 4 casas que compró y le subió 5 o 6 pisos para arriba, y el hombre tiene entonces esos 5 edificios sin título de propiedad porque están en el barrio, que lo alquila y le generan un dineral. Los 3 colmados también están en locales alquilados que no están sustentados en actos notariales legalizados, sino en papel simplemente escrito. Pero también entonces esos colmados mueven un dineral en términos de la venta de los productos, y también tiene una compra-venta donde la mayoría de los productos que comercializa o que empeña no tienen necesariamente documentos que sustenten, sino que se basan en la confianza. Pero el tipo de repente va toda la semana o todos los meses al banco con un saco de 5 o 6 millones de pesos a depositarlo. Dinero legítimo, dinero completamente legítimo, pero es un dinero que no tiene ningún tipo de sustento en términos documentales que garanticen que ese dinero se obtuvo de manera legítima. Entonces, ¿qué hacer con esa informalidad? ¿Llevarlo a que se formalice? Sí, posiblemente, pero esa formalización no va a ser completa si se trata de la adquisición de bienes mobiliarios o inmobiliarios en sectores donde no hay registro de título. Es decir, la mayoría de los barrios de este país. Por eso en cualquier barrio de la capital o del interior, usted se encuentra con alguno que otro micro o mediano empresario que mueve muchísimo más dinero que cualquier empresario formal mediano en la ciudad, pero no tiene sustento en términos de garantía. Cuando ese individuo va al banco a buscar un préstamo, el banco se lo presta, pero se lo presta con una tasa de interés mayor al 7, 8, 7.5% que le presta al que va a comprar un vehículo nuevo, que es un bien improductivo, que es un bien de consumo, que es un bien tal vez de placer y no necesariamente un bien productivo como el que puede tomar prestado un micro o mediano empresario que genera empleos, que produce un bien que luego entonces comercializa más adelante y que eso también contribuye a movilizar la economía.
pero que lamentablemente no cuenta con el sustento en términos de garantía de los bienes mobiliarios o inmobiliarios que posee. Eso es lo que hace difícil, o eso es lo que le da origen a aquella frase de que en la República Dominicana es más fácil conseguir un préstamo o que te aprueben un préstamo para un vehículo nuevo que para una maquinaria, para una empresa que va a generar empleos y que va a dinamizar la economía. Esa es la razón. Y repito, esta ley 45-20 de garantías mobiliarias viene a aliviar o a resolver en parte esa situación, pero no por completo, porque todavía la informalidad en la República Dominicana es muy alta, alrededor de un 56%, y se ha elevado. Cuando vayamos a evaluarla, luego de superada esta pandemia, veremos que la informalidad laboral y la informalidad empresarial será todavía mucho más elevada. Por lo tanto, se requiere entonces que el Estado participe, además de esa ley 45-20 de garantías mobiliarias, participe como una especie de ente garante de determinados financiamientos a determinados sectores empresariales que no cuentan con garantías mobiliarias o con garantías en especie para sustentar el retorno de un financiamiento seguro en la banca, pero que sí se sabe que cuentan con la capacidad de producir muchísimo más dinero del que requieren en financiamiento para capitalizar su emprendimiento, aunque sea en la informalidad, con perspectiva luego de formalizarse, si el Estado entonces participa como una especie de garante de ese tipo de solicitud de financiamiento.